Los ciclos económicos, profundizando un poco el análisis formulado por John Maynard Keynes, ya dentro de lo que fue el siglo XX, y más que nada apuntalando un poco a las políticas económicas a nivel de los Estados Unidos, eh, nos invitan un poquito a dar un breve paseo respecto a esa productividad a largo plazo, la búsqueda de una productividad que nos permita alcanzar también una estabilidad, es decir, que los modelos económicos sean previsibles y que apunten fundamentalmente a largo plazo, de manera que las inversiones se puedan tipificar. ¿Qué quiere decir eso? Los agentes económicos crean en el modelo, analicen, lo interpreten y que eventualmente a partir de este contexto se logren atraer inversiones extranjeras, que es lo que antes va a permitir mayor productividad también y lo que antes generación de empleo. A lo que voy. Keynes es uno de los primeros pensadores que empieza a hablar sobre los ciclos económicos, manifestando lo siguiente: el minimizar el impacto en los ciclos económicos debería ser uno de los objetivos de cualquier política económica. Se debe buscar afanosamente amortiguar o mitigar ese impacto, ya sea negativo o incluso positivo. Si eventualmente demasiado crece la economía a un ritmo sumamente elevado y de repente cae el crecimiento considerable, entonces puede ser perjudicial. O sea, subidas altas y bajadas altas no es muy conveniente. Lo interesante es que se mantenga estable con el tiempo. Tal es así que en los países desarrollados, las tendencias normalmente apuntan a una curva positiva y creciente y semi-horizontal, pero creciente, sobre el crecimiento económico a través del tiempo, a través de los años y a largo plazo. No hay mucha ondulación, decimos gráficamente. A partir de esto, entonces, surgen un poco algunas de las premisas que en geografía económica, economía, analizamos. Fundamentalmente es esta, ¿verdad? ¿Cuál es el ritmo de crecimiento ideal para una economía y sobre todo en estos tiempos? ¿Cuál es el ritmo ideal? El ritmo ideal fundamentalmente es el que pueda lograr una estabilidad a largo plazo y que pueda lograr una credibilidad en el inversor. A eso debe apuntalarse. No necesariamente crecer en gran cuantía, sino ir creciendo moderadamente, pero año tras año. Si de repente va a haber un decrecimiento, si va a caer la productividad, que sea ligera, que no hayan cambios abruptos, de manera tal a que, entonces reitero, se considere a la economía como estable y que se apuntale también a obtener buenas calificaciones a nivel de scoring y lógicamente, progreso económico. Las calificadoras de riesgos de mayor relevancia apuntan un poco a que este escenario, más que en términos cuantitativos medir el crecimiento, se busca imponer el análisis cualitativo, es decir, la calidad del crecimiento. Y ahí me detengo un poco a analizar al sector primario, secundario y terciario. El primario se compone de la agricultura, la ganadería y todo lo que es extractivo de la materia prima. Entre sus principales características está que no genera en gran medida empleos productivos ni tampoco bien remunerados, pero sí genera una productividad interesante a la hora de exportar y de tener reservas de divisas. La moneda extranjera
o la estabilidad de nuestra moneda apunta un poco en ese sentido a este ritmo de crecimiento, porque cuanto mayor materia prima exportamos, más dólares ingresan, por decir, si se cobran dólares, se ingresan en mayor medida los dólares, que eso de cierta manera incrementa la demanda de la moneda local, al Banco Central le facilita la tarea y bueno, como resultado tendremos una estabilidad monetaria, que es lo que le ocurre a Paraguay. Paraguay exporta mucho soja, carne, vacuna, entre los principales, ¿verdad? También yerba mate, también un poco carne porcina eventualmente, pero fundamentalmente ganadería y soja, y eso hace que te ingrese muchas divisas al mercado. Entonces, es uno de los estandartes que tiene nuestra economía dentro del sector primario. Ahora, es el sector secundario, o el industrial, o el de la construcción, el de mayor relevancia si vamos a hablar de generación de puestos de trabajo productivos. Allí es donde, como decíamos anteriormente, tenemos la materia pendiente de, a nivel país, generar industrias, manufacturas, fábricas, que permitan la generación masiva de puestos de trabajo, que esa mano de obra combinada con el capital y la tecnología cause un beneficio sustancial a la economía. El sector secundario es clave y fundamental. Y el terciario es el de comercio, servicios y finanzas, que si bien en nuestra parte, o en nuestra región a nivel de América Latina, hay mucha informalidad dentro del sector terciario, reviste importancia porque genera también puestos de trabajo productivos interesantes, no tan bien remunerados como en el sector secundario, la industria paga más, pero sí permite darle o brindarle una agilidad en las transacciones a la economía. Ya lo analizamos dentro del flujo real, monetario, cómo es el intercambio, también el rol del Banco Central, cómo interactúa buscando estabilizar el valor monetario, manteniendo ese stock de reservas de divisas en una posición sólida y que el valor de nuestra moneda se mantenga frente al resto. ¿Por qué es tan beneficioso mantener una estabilidad monetaria también? O sea, el tipo de cambio se mantenga estable frente al dólar, frente al real, frente al peso argentino. ¿Por qué? Primeramente evita procesos inflacionarios. ¿Qué quiere decir esto? Que naturalmente cuando se generan devaluaciones, es decir, que la moneda pierde valor frente, por ejemplo, al dólar, naturalmente nuestra materia prima cuesta más producir en términos cuantitativos, porque claro, vamos a tener que comprar insumos, maquinarias, en dólares, por decir, y eso va a salir mucho más costoso, más oneroso. A su vez también perdemos competitividad, vamos a poder exportar un poco menos a raíz de que al momento de hacer la operación de cambio estamos comprando caro y finalmente al tener inflación dentro de nuestro mercado, naturalmente los precios o el costo de producción, los precios, se elevan, o sea, nos cuesta más caro producir. Por lo tanto, tenemos que incrementar nuestro valor de venta y si somos exportadores en nuestros mercados, perdemos competitividad o vamos a vender menos. O sea, es un grave problema devaluar la moneda. Ahora, ciertamente en algunos países hacen o buscan favorecer en ciertos momentos a exportadores haciendo devaluaciones progresivas, pero cuando se da el momento de la exportación, solo que es difícil después de retomar. Brasil se ha hecho bastante, pero también causó mucho daño a la economía. O sea, le beneficia temporalmente a las industrias, o sea, venden
y cobran en un dólar que les permite obtener una ganancia en ese momento, pero después cuesta retomar y la economía sufre el problema de la inflación. O sea, eso le perjudica a la ciudadanía. Y nosotros sabemos por qué la inflación es tan mala, cuáles son las consecuencias de la inflación. Primeramente, debilita al deudor, perdón, debilita al acreedor, al inversionista, al ahorrista, y le beneficia en parte al deudor. El deudor paga su cuota fija, salvo que esté indexada la tasa de inflación. El crédito por el pagaré, digo, o en el contrato de crédito tiene que estar explícitamente, eso en los créditos hipotecarios se suele dar bastante. Pero si no, entonces nuestra cuota nominal es la misma, pero el acreedor sale perdiendo. Entonces suben los tipos de interés, o sea, se vuelve más caro el dinero. Los bancos, financieras, incluso cooperativas, en periodos inflacionarios tienen que subir su tasa de interés. Entonces se vuelve más caro después el financiamiento. Entonces ese es el principal perjuicio. Después también en lo que hace a balanza de pagos, beneficia en gran medida al importador y perjudica en gran medida al exportador. ¿Por qué le beneficia al importador? Porque compra de afuera. Lógicamente, no hay mayor problema a la hora de importar, porque finalmente, como hay inflación acá, suben los precios y gana más incluso el importador. Pero el exportador le cuesta más producir, más caro, y vende más caro allá, y las otras fábricas, empresas donde no hay inflación le ganan en precios, o sea, vende menos. Subvierte el orden económico general, hay un descontrol total de la economía, se desalientan las inversiones productivas y se destruye la previsibilidad financiera. Por eso decimos que la inflación es un fenómeno netamente macroeconómico y se refiere a todo lo que finalmente habla del aumento general, persistente y sostenido del nivel de precios. O sea, son tres componentes que se dan. Hay tres tipos de inflación: la moderada, la galopante y la hiperinflacionada. La moderada es leve y casi imperceptible, el aumento de precios anual no suele ser más de 3-4% al año. La galopante suele llegar cerca del 9-10% al año. Y la hiperinflacionaria ya estamos hablando de que se va al cielo, es de 25-30% de inflación, de hiperinflación, como el caso último de Venezuela, ¿verdad? Esos son ejemplos dignos a mencionar. Por eso el rol del Banco Central es clave: controlar la oferta monetaria, regular, reglamentar la economía y sencillamente establecer los lineamientos de la política monetaria. Imprime dinero, lo que hace un poco al control incluso del déficit fiscal, acompaña al Ministerio de Hacienda en ese aspecto. Muy, muy importante. No se encarga de la política tributaria, se encarga de la política monetaria del Banco Central, el rol específico. Surgía el Banco Central como figura en el siglo XVIII más o menos, finales del XIX con fuerza, como un banquero del gobierno, ¿sí? Es una suerte de agente que procura regular. Primero, cumple la función de prestarle al gobierno dinero, ¿verdad? Segundo, regular el mercado de divisas. Y tercero, establece los lineamientos o reglamentaciones de toda la actividad económica, ¿sí? Rápidamente vemos en el cuadro, acá quiero mostrar brevemente, voy a estar compartiendo después, aquí tengo una pequeña gráfica donde mostramos un poco cómo va fluctuando la economía. Hay momentos que toca, o que alcanza un ajo, un pico, y después toca fondo, ¿sí? Si esto se presenta en periodos de 5 o 6 años, si hay un movimiento cíclico de esta manera, es malo para la economía. Lo bueno sería que siga esta línea de puntos y que haya una suerte de horizontalidad hacia arriba. Esa es la tendencia ideal, donde hablamos de que la economía es estable y creíble dentro de la teoría de los ciclos económicos. Por eso decimos lo siguiente: el minimizar los impactos en estos ciclos es el objetivo más importante que se propone el gobierno, el Banco Central, la economía en general. Al eje de la abscisa le llamé tiempo, a la ordenada le llamé producción,
Ahí les mostraba recién en rojo la tendencia ideal. Y la brecha de producción que se muestra también en esta diferencia entre la producción potencial o la de pleno empleo y la producción efectiva, que es la realmente alcanzada. La idea es que nosotros siempre estemos cerca de la producción potencial o ideal, con 100% de empleo, ¿verdad? Las manifestaciones sociales, como están ocurriendo en Perú, Paraguay, en los países de la región, en Bolivia está ocurriendo lo mismo. Estas manifestaciones hablan un poco de la decadencia moral, primeramente de las autoridades, y segundo, que hay un costo de vida cada vez más elevado que no nos permite avanzar. Y los problemas sociales se vuelven cada vez más agobiantes. Entonces, es doble el esfuerzo que tiene que hacer el Banco Central buscando dar equilibrio y estabilidad a la economía. Reitero, el objetivo es analizar las fluctuaciones de la actividad económica, esa combinación, estudiando esas fuerzas del empleo y la producción en su conjunto, garantizando el pleno empleo o las opciones de empleabilidad, y que haya una productividad interesante dentro del modelo económico, ¿verdad? De ahí un poco para compartir rápidamente una pizarra, me gustaría brevemente compartir algunos conceptos de importancia que podríamos tal vez ir analizando. La primera cuestión va de la mano con, un segundito acá, con la garantía. La primera cuestión va con el garantizar que el modelo económico sea, ¿por qué no? Ahí voy a borrar de vuelta. Está un poquito lento nuestro... La primera cuestión es garantizar. Ese es el primer concepto que quiero que quede bien claro. ¿Sí? Segundo es el de la sostenibilidad. Garantizar más la sostenibilidad. El segundo, o sea, es el de garantizar y la sostenibilidad. Y el tercero, finalmente, es darle una suerte de estabilidad al proceso. Es decir, el proceso no solo debe ser creíble, sino debe presentar una suerte de estabilidad. Y cuando hablamos de estabilidad, hablamos de inflación controlada, empleos garantizados, balanza de pagos positiva y finalmente lo que más me interesa aquí es que pueda existir una cohesión entre los poderes, tanto ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Esa cohesión, si no existe, lo que está pasando un poco hoy dentro de nuestro modelo económico es que al no haber cohesión, lo que existe es la figura de la incertidumbre y los problemas sociales empiezan a acontecer. Hoy día la incertidumbre nos invita a salir a la calle, protestar, sensación de injusticia, sensación de inestabilidad. En cualquier momento podemos quedar sin empleo, sin trabajo. Entonces hay una suerte de inconformidad. Cuando la economía presenta atisbos de estabilidad,
por lo general no ocurre este tipo de situaciones. Por eso la inflación controlada es fundamental, la estabilidad de precios. El tipo de cambio estable es también fundamental. Si hay inestabilidad de precios, no hay inversiones y no hay, por ende, generación de puestos de trabajo. El fomento a la educación y lo que hace a la problemática de la salud también es importante, pero primero, si le damos un marco de estabilidad económica al modelo, por añadidura se va generando otros valores dentro de lo que es la economía. Pero la estabilidad es fundamental, ¿verdad? Hoy día la América Latina presenta inexorablemente un problema de inestabilidad sociopolítica que tiene una explicación más que nada económica. No hay garantías, como mencionaba la pizarra, no hay una estabilidad, o lo que se ve es una incertidumbre a futuro, y que en efecto eso genera una reacción social natural. A veces los líderes populistas pueden aparecer en ese sentido de la nada y aprovechan esa situación compleja que puede darse. Por eso, dentro de la primera hora de clase, la idea es poder hacer esta reflexión de los ciclos económicos y cuáles son los principales objetivos de toda actividad económica.